colegas universitarios. El discurso cultural seleccionado, el Génesis. El Génesis bíblico, libro de canon histórico, religioso, cultural, descriptivo. Narrativa factual, pues tiene pretensiones de veracidad referencial. Su naturaleza narrativa se basa en que autor y narrador son la misma voz. Gerard Genette. Voz omnisciente o directiva. En literatura se le describe como mito de la creación. Es un relato de tipo mitológico religioso que pretende la representación del inicio del universo, de la tierra, de la vida, del primer hombre en tanto ser humano, normalmente a través de la tesis en que tal inicio sea posible desde un acto deliberado de creación realizado por una deidad. Contexto. Relato del primer día de la creación del universo, descrito del versículo 1 al 5 del primer capítulo conforme infiere la obra, fuente de la tradición abrahámica y de las diversas corrientes cuya estructura se entiende de la versada ley mosaica. La narrativa describe: Dios crea el mundo en 6 días. En el primero crea la luz y la oscuridad. En el segundo forma los cielos, dividiendo entre las aguas superiores y las aguas inferiores. En el tercero establece los límites de la tierra y el mar y llama a surgir a los árboles y los pastos de la tierra. En el cuarto día fija la posición del sol, la luna y las estrellas como señales para calcular el tiempo y como astros y luminarias para la tierra. Los peces, aves y reptiles son creados en el quinto día, animales terrestres y luego el ser humano en el sexto. Dios termina su trabajo en el séptimo día y lo santifica como un día de descanso. Para texto del discurso, una hipótesis común entre los eruditos bíblicos de hoy es que el primer gran borrador completo del Pentateuco o Torá se compuso entre los siglos VII y VI antes de la era común, dentro de la historia hebrea, pueblo semita, y luego fue expandido por otros medios, principalmente la fuente sacerdotal, en una obra muy similar a la que tenemos hoy. Las fuentes se pueden identificar en la narrativa de la creación en sacerdotal, terrena, y yavista, divina, conforme se pueden estudiar los textos en comento. La narrativa combinada es una construcción donde Génesis afirma el monoteísmo, entendiendo el entorno de tiempos donde dominaba la creencia politeísta. La narración combinada es convincente en su carácter arquetípico. Su adaptación se puede comprender literariamente dentro de la figura del mito, donde se encausa para los fines propios de perfil monoteísta en su proceso histórico. El entendimiento del género en la narración de la creación del universo en Génesis tiene la intención en su autoría de narrar el orden primero de todas las cosas del infinito universal. La cultura dentro de la cual se plasma y escribe como testimonio base define la tradición judía al tiempo y puede dar como resultado una lectura incorrecta sin sus propios códigos hermenéuticos. ¿Cuánta historia hay detrás de la narración del Génesis? Porque la acción de la narración primitiva no se representa como si tuviera lugar en el plano de la historia humana ordinaria y tiene tantas afinidades como la mitología antigua. Es muy exagerado hablar de sus narrativas como historias en absoluto. Sin embargo, la propia narrativa, cuantas veces ha sido confrontada, resulta inatacable con todo rigor de lo que hasta hoy se atribuye con carácter científico, sino por el contrario, parece aproximarse más en sus avances y apariciones de estudio en particular. ¿Cuál es la función de la narrativa? Tiene como objetivo comunicar y dar a conocer un relato o serie de acontecimientos. Sus elementos más importantes son el narrador, los personajes, el espacio, el ambiente, la historia y el estilo de narración. Selección. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la tierra estaba desolada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz como existencia. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios entre luz y oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue el anochecer y fue la mañana, un primer día. La narración.
Dice al reproducir verbalmente una serie de sucesos que pueden ser tanto reales como imaginarios, que una voz relata siguiendo un orden cronológico. Descripción, al representar rasgos característicos de una realidad para que el destinatario lo perciba en su imaginación. La descripción se puede definir como la pintura con palabras. La exposición, presentar ordenadamente una serie de ideas sobre un tema con la finalidad de que el receptor conozca la transmisión y pueda comprender. La argumentación, defender una opinión mediante la exposición de pruebas con la finalidad de convencer al oyente. En esta muestra no existe diálogo. En estructura, el día 1 comienza con la creación de la luz y por implicación, el tiempo. Dios crea mediante un comando hablado y nombra los elementos del mundo a medida que los crea. En el antiguo Oriente Próximo, el acto de nombrar estaba ligado al acto de crear. Así, en la literatura egipcia, el Dios creador pronunció los nombres de todo y comenzó en el punto donde nada ha sido nombrado aún. La creación de Dios mediante la palabra también sugiere que se lo compara como un rey, que simplemente tiene que hablar para que las cosas sucedan. La narrativa de la creación se compone con dos historias, aproximadamente equivalentes a los 2 primeros capítulos del libro del Génesis. No hay división de capítulos en el texto hebreo original. El primer relato, 1:1 a 2:3, emplea una estructura repetitiva de mandato y cumplimiento divino. Luego de la declaración, y fue la tarde y la mañana del día X, para cada uno de los 6 días de la creación. En cada uno de los primeros 3 días hay un acto de división. El primer día se divide la oscuridad de la luz, el segundo día las aguas sobre la expansión, de las aguas debajo de la expansión, y el tercer día el mar de la tierra. En cada uno de los siguientes 3 días estas divisiones son pobladas. El cuarto día llena de oscuridad y la luz con el sol, la luz y las estrellas. El quinto día llena los mares y los cielos con peces y aves. Y finalmente, el sexto día, criaturas terrestres y claramente, la humanidad puebla la tierra. Si ampliáramos un poco más la lectura, veríamos que las narraciones principales de cada capítulo están unidas por un puente literario en Génesis. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esto hace eco de la primera línea de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se invierte en la siguiente frase: en el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Este versículo es una de las 10 frases en hebreo Toledot usadas a lo largo de Génesis que proporcionan una estructura literaria para el libro. Normalmente funcionan como títulos de lo que viene después. Conclusión interpretativa. Funciones del discurso del narrador. Propiamente narrativa, la principal, ya que el narrador define por su actividad de contar una historia y dice cómo suceden los hechos en la narración. De control, señala la capacidad del narrador para incidir en su propio discurso desde un plano metanarrativo. Comunicativa, incluye las funciones que se refieren directamente al destinatario, apelativa y fática, e implica que el narrador se comporta como un hablante que se dirige a un interlocutor, tratando de influir en él. Testimonial, a través de ella el narrador se refiere a sus fuentes de información, las cuales él mismo es. La mayor o menor nitidez de los recuerdos. Emotiva, englobable en la anterior. Ideológica, aunque no es exclusiva del narrador, la expresión o valoración ideológica. El significado que se deriva de la narrativa de la creación del Génesis dependerá de la comprensión del lector de su género. El tipo literario al que pertenece. Hace una enorme diferencia si los primeros capítulos del Génesis se leen como cosmología científica, mito de la creación o saga histórica. Sea lo que sea, Génesis 1 es un relato, ya que presenta el elemento de voz-personaje y su caracterización, un narrador y una tensión dramática expresada a través de una serie de incidentes organizados en el tiempo. La voz narrativa de Génesis 1 tuvo que enfrentar 2 dificultades principales. Primero, está el hecho de que dado que solo Él, Dios, existe en este punto, nadie estaba disponible para ser el narrador. El narrador resolvió esto presentando a un discreto narrador en tercera persona.
En segundo lugar estaba el problema del conflicto. El conflicto es necesario para despertar el interés del destinatario lector oyente de la historia en la historia. Pero sin nada más existente, ni un monstruo del caos, ni otro Dios, no puede haber ningún conflicto. Esto se resolvió creando una tensión muy mínima a Dios. Se le opone la misma nada. El espacio en blanco de la tierra sin forma y vacía. Contar la historia de esta manera fue una elección deliberada. Hay una serie de historias de creación de la Biblia, pero tienden a ser contados en primera persona, por sabiduría quizá. El instrumento por medio del cual Dios creó el mundo, la elección de un narrador omnisciente. En tercera persona, en la narrativa del Génesis, permite a la voz narrativa crear la sensación de que todo se está contando y que nada se detiene, de que al tiempo la creación continua, es cíclica y continúa. Muchas gracias.